Imaginen que salen de su casa y alrededor no hay ni una sola persona. Las calles están vacías, las ventanas oscuras, y el único sonido que escuchan son sus propios pasos sobre el asfalto agrietado. Esto no es el tráiler de una película de ciencia ficción, ni una pesadilla de la que uno quiere despertar cuanto antes. Son lugares reales de nuestro planeta, donde la vida se detuvo y el tiempo se convirtió en una pausa infinita. Hemos encontrado 5 ciudades fantasma, cada una aterradora a su manera. Desde cientos de castillos idénticos que se extienden hasta el horizonte, como un fallo en una simulación informática. Hashtag, signo de exclamación, @meta, comillas, pause, comillas, 2 puntos, comillas, sé que es comillas, 2 puntos, 0,2. Hasta una ciudad medieval que se desliza lentamente hacia el abismo, junto con la roca sobre la que se ha mantenido en pie durante más de 1000 años. En este video avanzaremos de lo simplemente extraño a lo verdaderamente aterrador. Y si piensan que lo más espeluznante son los edificios vacíos y el silencio, esperen a conocer la ciudad donde la tierra arde literalmente bajo los pies desde hace más de 60 años, y apagar ese fuego es imposible, ni ahora ni en los próximos siglos. Y la historia del lugar que ocupa el primer puesto de nuestra lista suena como el guión de una catástrofe a escala planetaria, solo que no ocurrió en una película, sino ante los ojos de todo el mundo, en la era de la televisión en color y las noticias por satélite. Toda una capital de un estado insular fue sepultada en cuestión de minutos. Y hoy, para asomarse a las ventanas del segundo piso de sus edificios, basta con agacharse, porque todo lo demás está oculto bajo una capa de ceniza de varios metros de espesor. Meta, pause. Sex, 0.7. ¿Están preparados para ver cómo luce el mundo sin nosotros? Meta, pause. Sex, 0.3. Entonces empecemos por un lugar ante el cual el cerebro se niega a creer lo que está viendo. Parece como si alguien hubiera tomado un mismo objeto y lo hubiera copiado cientos de veces, llenando todo un valle con edificios absolutamente idénticos. Cuando se ve este lugar por primera vez, se experimenta una extraña sensación, como si la realidad hubiera fallado. Como si alguien, en un gigantesco editor gráfico, hubiera seleccionado un único objeto, hubiera mantenido presionada la tecla de pegar y no lo hubiera soltado hasta que todo el valle se llenara de copias idénticas. Pero esto no es infografía, ni un fotograma de una película fantástica. Es un punto perfectamente real en el mapa de Turquía, en la pintoresca provincia montañosa de Bolu. Meta, pause, sex, 0.3. Y se llama Burj Al Babas. Meta, pause, sex, 0.5. Este proyecto fue concebido como una urbanización de lujo para inversores adinerados de Oriente Medio. Los promotores soñaban a lo grande y decidieron que las villas convencionales eran demasiado aburridas. En su lugar, comenzaron a levantar auténticos castillos en miniatura, cada uno de los cuales parece una copia económica del Palacio de la Bella Durmiente de Disneyland. Agujas góticas puntiagudas, tejados de tejas grises, fachadas blancas talladas con esmero, torreones redondos decorativos. Y todo esto a escala industrial, casa tras casa, fila tras fila, tan apretados que desde la ventana de un castillo se puede tocar sin dificultad la pared del vecino con la mano. La construcción arrancó en 2014 con un despliegue verdaderamente impresionante. Según el plan maestro, aquí debían aparecer 732 palacetes, un centro comercial, unos baños turcos y una mezquita. El precio de una sola de estas residencias partía de los $400.000, y esto no ahuyentaba a los compradores, sino todo lo contrario, avivaba la fiebre. Alrededor de 350 castillos fueron vendidos cuando todavía no existían más que cimientos y bonitas imágenes renderizadas en folletos publicitarios. La gente pagaba cientos de miles por el sueño de una residencia de verano en las montañas, y durante un tiempo pareció que este cuento de hadas se haría realidad. Sex 0.5. Pero entonces las circunstancias cambiaron de forma brutal e implacable. La crisis económica, el desplome de los precios del petróleo, la turbulencia política en la región, todo golpeó al proyecto de forma simultánea y desde todos los frentes. Los inversores, que apenas ayer hacían cola por estas casitas de princesa, comenzaron a anular masivamente sus operaciones y a exigir la devolución del dinero. El flujo de capital se secó mientras los gastos seguían creciendo. En 2018, la empresa promotora declaró oficialmente la quiebra, dejando tras de sí una deuda de $27 millones y un valle repleto hasta el horizonte de esqueletos de hormigón, vestigios de ambiciones frustradas. Hoy, Burj Al Babas produce una impresión de la que es difícil desprenderse.
587 castillos inacabados se alzan en filas perfectamente alineadas que se pierden en la distancia. El silencio aquí es tan denso y penetrante que empieza a oprimir los oídos a los pocos minutos. En el interior de la mayoría de estas construcciones solo hay hormigón desnudo, escombros de obra en el suelo y escaleras de caracol que se interrumpen en el vacío, porque las plantas superiores nunca llegaron a terminarse. Aquí jamás se encendió una luz en las ventanas, jamás resonó la risa de un niño, jamás llegó el aroma de una cena desde la cocina. Hashtag meta. Pause. Sex. 0.3. Estas casas nacieron inhabitadas y así permanecerán para siempre. Hashtag meta. Pause. Sex. 0.4. Existe en psicología un concepto que describe con exactitud la sensación que produce este lugar. El efecto del valle inquietante. Es cuando un objeto parece casi normal, casi correcto, pero algún detalle imperceptible delata la falsificación, y el cerebro comienza a enviar señales de alarma. Aquí, ese efecto funciona a pleno rendimiento. Todo alrededor es demasiado geométricamente perfecto, demasiado simétrico, demasiado idéntico, y al mismo tiempo completamente desprovisto de cualquier presencia de vida. En invierno, cuando los tejados grises se cubren de nieve y el cielo se tiñe de plomo, el paisaje se vuelve francamente opresivo. Cientos de siluetas idénticas, envueltas en un manto blanco, parecen lápidas en un cementerio de esperanzas e ilusiones financieras. Los turistas que de vez en cuando llegan hasta aquí cuentan todos lo mismo. Una extraña sensación de ser observado desde cientos de ventanas vacías, unas ganas de marcharse cuanto antes, una inquietud inexplicable que crece con cada minuto de paseo a lo largo de estas interminables fachadas silenciosas. La urbanización, concebida como la encarnación del lujo y el prestigio, se ha convertido en el símbolo de todo lo contrario, en un monumento al vacío y a la sobreestimación de las propias fuerzas. Dicho esto, Burj Al Babas es una ciudad que nunca llegó a nacer realmente. Se quedó atrapada en algún punto entre el plano y la realidad. Pero, ¿qué pasaría si se invirtieran no cientos de millones, sino cientos de miles de millones? Si se construyera no una urbanización, sino toda una metrópoli con rascacielos, estadios y un teatro de la ópera. Sex 0.2. Y se hiciera todo a la perfección. Con la última tecnología de la ingeniería. ¿Garantizaría eso que alguien quisiera vivir allí? Resulta que no. Y la prueba se alza en medio de las estepas de Mongolia Interior. Esta ciudad está diseñada para 1 millón de habitantes, enormes avenidas de 6 carriles con una señalización impecable, rascacielos futuristas con fachadas de cristal, arenas deportivas gigantescas, parques cuidados con fuentes, escuelas, hospitales, centros comerciales. Todo nuevo, todo reluciente, todo en funcionamiento. Pero en las calles no hay ni un alma. Bienvenidos a Kangbashi, un distrito de la ciudad de Ordos en Mongolia Interior, la ciudad fantasma más cara y más colosal que haya existido jamás en nuestro planeta. Para entender cómo algo así pudo ocurrir, hay que remontarse a principios de los años 2000. Fue entonces cuando se descubrieron enormes reservas de carbón en esta región. El dinero llegó a raudales y a las autoridades locales se les subió a la cabeza la magnitud de las posibilidades. Decidieron construir nada más y nada menos que un Dubái en medio de la estepa infinita. Se inyectaron cientos de miles de millones de dólares en el proyecto, se invitó a los mejores arquitectos del mundo y se puso en marcha una obra que, sin exageración, puede calificarse como una de las más ambiciosas de la historia contemporánea. Y hay que reconocer que, desde el punto de vista de la ingeniería, realmente obraron un milagro. Aquí surgió un museo cuya forma recuerda a una gigantesca gota de mercurio líquido congelada sobre una superficie plana. Junto a él, una biblioteca diseñada de tal manera que, vista desde fuera, parece una pila de enormes libros inclinados. Un poco más allá, un teatro de la ópera cuyos contornos evocan el tocado de un can mongol. Y más allá aún, un estadio que parece ensamblado con los huesos entrelazados de un dragón mítico. Cada uno de estos edificios, por separado, podría convertirse en el emblema arquitectónico de cualquier metrópoli del mundo. Pero aquí están alineados uno junto al otro, y no hay nadie para admirarlos. La sensación de pasear por el centro de Kangbashi es difícil de expresar con palabras. Imaginen que son el único superviviente de una historia de ciencia ficción en la que la humanidad ha desaparecido de forma instantánea y sin dejar rastro. Los semáforos cambian obedientemente de señal, verde, amarillo, rojo, para coches que no circulan y que, al parecer, nunca circularán.
Barrenderos con chalecos naranjas barren concienzudamente avenidas en las que no hay ni una colilla ni un papel, porque sencillamente no hay nadie que ensucie. En los escaparates de los centros comerciales hay maniquíes vestidos con la moda de la década pasada, pero las puertas de entrada de esas tiendas están cerradas a cal y canto y no se ve ni rastro de compradores tras los cristales. Los pisos de estas impresionantes torres residenciales fueron acaparados por los inversores casi al instante, como churros en el mercado inmobiliario. Pero ninguno de los compradores tenía intención de vivir en ellos. Los precios de las viviendas resultaron desorbitados para la gente corriente, y el empleo en la ciudad, salvo la propia construcción, era prácticamente inexistente. #Meta. Pause. Sex 0.3. ¿Para qué mudarse a un lugar donde no hay nada que hacer, aunque ese lugar parezca una ciudad del futuro? #Meta. Pause. Sex 0.5. Kangbashi produce una impresión especialmente fuerte después de la puesta de sol. Cuando cae la oscuridad, los enormes complejos residenciales se transforman en moles negras y silenciosas contra el cielo de la estepa. Y solo en una o dos ventanas de todo un edificio de muchas plantas parpadea de vez en cuando una tenue luz. Son guardias solitarios haciendo su turno en vestíbulos vacíos, o los escasos trasladados que las autoridades prácticamente obligaron a mudarse aquí, al trasladar a Kangbashi una universidad y varias oficinas administrativas. Pero ni siquiera estos residentes forzosos son capaces de llenar un espacio diseñado para 1 millón de personas. En la plaza central, que lleva el nombre de Gengis Khan, se alzan gigantescas estatuas de bronce de caballos lanzados al galope hacia el vacío. Se precipitan hacia adelante, enérgicos, poderosos, llenos de movimiento. Pero a su alrededor no hay ni jinetes, ni espectadores, ni el menor indicio de que este espacio pertenezca a seres vivos. El cerebro ve ante sí una ciudad moderna en toda regla, pero los oídos solo captan el silbido del viento estepario, que se cuela entre las fachadas de cristal y levanta un fino polvo en los parques infantiles desiertos, donde los columpios nunca se han mecido. Kangbashi demuestra de forma elocuente una cosa simple, pero no por ello menos importante. Una ciudad no es hormigón, ni cristal, ni las formas arquitectónicas más atrevidas, ni las soluciones de ingeniería más avanzadas. Una ciudad es, ante todo, la gente que la llena con su presencia, sus voces, sus rituales cotidianos. Y sin gente, incluso la arquitectura más genial no es más que una cripta elegantemente decorada. A Kangbashi le faltó vida, aunque todo lo demás le sobraba. Pero el siguiente lugar de nuestra lista es todo lo contrario. Esta ciudad rebosó de vida en su día. Se mantuvo en pie en la cima de una roca durante más de 1000 años. Sobrevivió a epidemias, guerras y asaltos de bandidos. Parecía inexpugnable y eterna, hasta que se descubrió que su principal enemigo había sido todo este tiempo la misma tierra sobre la que se asentaba. En el sur de Italia, en la árida y austera región de Basilicata, hay una roca cuya visión corta la respiración. Se eleva sobre el valle circundante como un muro casi vertical, y en su cima, a 400 metros de altitud, se apila algo que recuerda a la vez a un hormiguero gigante, a un panal de piedra y a una fortaleza medieval sacada de un grabado antiguo. Es Craco, una ciudad que parece haber brotado de la propia roca, que se ha fusionado con ella de forma indisociable y que ahora se hunde lentamente en el olvido junto con ella. Para entender por qué la gente decidió construir viviendas en un lugar tan inaccesible, hay que trasladarse mentalmente 13 siglos atrás, al siglo VII de nuestra era. En aquellos tiempos, nadie pensaba en vistas pintorescas ni en atractivo turístico. A la gente la movía un único motivo: la supervivencia. La cima de un acantilado escarpado era el refugio ideal contra las incursiones de los sarracenos y otros invasores que asolaban regularmente las costas y las llanuras. Callejuelas estrechas y sinuosas por las que no podía pasar un destacamento de caballería, escaleras de piedra talladas directamente en la roca. Potentes torres de vigía desde las que el enemigo se divisaba mucho antes de su llegada. Craco no era un simple asentamiento, era una ciudadela inexpugnable, un auténtico nido de águilas que ningún conquistador logró jamás tomar por asalto. A lo largo de su increíblemente dilatada historia, esta ciudad vivió tantas cosas que darían para una decena de novelas históricas. Conoció su esplendor en la Edad Media, cuando entre sus muros vivían monjes y señores feudales, cuando las iglesias se adornaban con frescos y en la plaza del mercado bullía el comercio. Sobrevivió a las terribles oleadas de peste. En el siglo XV, la muerte negra cegó a cientos de familias, convirtiendo los estrechos callejones en pasillos de dolor y desesperación. Resistió innumerables ataques, asedios e intentos de saqueo. Siglo tras siglo, Craco aguantaba,
aferrada a su roca, y parecía que nada en el mundo podría doblegar a esta terca fortaleza de piedra. Pero su principal enemigo no se escondía más allá del horizonte, sino justo bajo sus pies. Los cimientos en los que los habitantes habían confiado durante siglos resultaron ser un traidor. En el siglo XX comenzaron procesos irreversibles. Décadas de malas prácticas agrícolas en las laderas, la tala masiva de árboles cuyas raíces sujetaban el terreno, la instalación de tuberías modernas que alteró el flujo natural de las aguas subterráneas. Todo ello volvió las laderas arcillosas de la colina catastróficamente inestables. La tierra bajo la ciudad comenzó a moverse. Los deslizamientos de tierra se sucedían uno tras otro, llevándose cada vez un pedazo de historia. Grietas finas como telarañas se extendían por los muros de las casas antiguas, transformándose gradualmente en fracturas abiertas. Tramos enteros de calles se desplomaban al precipicio junto con fragmentos de edificaciones. Vivir en Craco dejó de ser simplemente incómodo, se volvió mortalmente peligroso. Cada mañana, nadie podía estar seguro de que el trozo de calle por el que caminó ayer siguiera existiendo. En 1963, las autoridades tomaron una decisión difícil pero inevitable: evacuar por completo a la población. Alrededor de 2.000 personas se vieron obligadas a abandonar para siempre los hogares en los que sus familias habían vivido durante generaciones y a trasladarse a un campamento improvisado en el valle de abajo. Desde aquel día han pasado más de 60 años, y Craco sigue en pie sobre su roca, pero ya no es una ciudad viva, sino un monumento monolítico a sí misma, una escultura congelada de piedra y tiempo. A diferencia de las típicas construcciones abandonadas modernas, que rápidamente se cubren de grafitis y malas hierbas, aquí todo es distinto. Los muros de Craco se han fusionado con la roca de forma tan sólida que separarlos es imposible. La ciudad no se desmorona, se desliza lentamente hacia abajo junto con su base, como un glaciar, solo que 1000 veces más despacio y 1000 veces más triste. Si consiguen entrar, y hacerlo solo es posible con casco protector y exclusivamente acompañados de un guía acreditado, se encontrarán en un laberinto por el que solo pasea el viento. En los vanos vacíos de las puertas, en lugar de hojas, les recibirá el azul intenso del cielo italiano. En las iglesias semiderruidas, sobre los muros agrietados, aún se pueden distinguir fragmentos de frescos antiguos y ver los restos de altares de mármol, que ahora solo contemplan las palomas y los lagartos que se calientan al sol sobre las piedras tibias. Las escaleras conducen a pisos que hace tiempo dejaron de existir. Las ventanas en arco enmarcan los panoramas del valle, como cuadros en marcos de piedra. Esta belleza severa, casi sobrenatural, no pasó desapercibida. Craco se convirtió en el plató natural favorito de los cineastas, que no necesitan gastar millones en construir decorados, ya que aquí todo es auténtico, impregnado de historia verdadera. Fue precisamente entre estas ruinas donde se rodaron escenas de varias grandes producciones de Hollywood, y los muros de piedra de Craco han sido vistos en la gran pantalla por millones de espectadores de todo el mundo. Sin siquiera sospechar que no se trataba de un decorado, sino de un lugar real, con un destino milenario. Pero los deslizamientos no cesaron. La roca sigue desmoronándose, deslizándose milímetro a milímetro hacia abajo. Cada año, Craco pierde un poco más, y un día, quizá dentro de décadas, quizá dentro de siglos, la gravedad terminará lo que ningún conquistador logró en 13 siglos. La ciudad que sobrevivió a la peste, las guerras y los asaltos, será finalmente vencida por el movimiento silencioso e implacable de la tierra sobre la que se asienta. Craco enseña humildad. Incluso la piedra que lleva 1000 años en pie acaba un día por rendirse. Craco se desmorona lenta y casi majestuosamente, como si abandonara el escenario con la dignidad de un viejo actor. Pero los dos últimos lugares de nuestra lista desconocen la palabra gradualmente. La siguiente ciudad no se deslizó, no envejeció ni se vació a lo largo de décadas. Fue destruida por un solo error humano. Comillas, comillas 2.0,2, tan banal que cuesta creerlo. Y las consecuencias de ese error son imposibles de reparar, ni ahora ni dentro de 250 años. Porque el fuego que encendió sigue ardiendo, justo bajo tierra. Si alguna vez han jugado al mítico videojuego Silent Hill o han visto la película del mismo nombre, seguramente recuerdan esta imagen. Un pueblito abandonado envuelto en una niebla eterna, cenizas grises cayendo lentamente del cielo, y en algún lugar bajo tierra, un grujido grave y penetrante que da ganas de huir sin mirar atrás. La mayoría de la gente está convencida de que esta pesadilla fue inventada por completo por los guionistas, pero pocos saben que tiene un prototipo absolutamente real.
Una ciudad donde la tierra arde literalmente bajo los pies desde hace más de 60 años. Y ese fuego no piensa extinguirse ni en vida de nuestros hijos, ni en la de sus nietos y bisnietos. Antes del fatídico año 1962, Centralia, en el estado de Pensilvania, era un pueblito minero de lo más corriente, como hay decenas en Estados Unidos. Alrededor de 1000 habitantes, 5 hoteles, 7 iglesias, escuelas, bares, farmacias. La gente extraía antracita, una de las mejores variedades de carbón del mundo. Acudía a misa los domingos, celebraba las fiestas y hacía planes de futuro. Nada hacía presagiar que su pequeño y acogedor mundo se convertiría en un lugar que los periodistas calificarían más tarde como el equivalente más cercano al infierno en la superficie de la Tierra. La catástrofe comenzó con una decisión que en aquel momento parecía completamente rutinaria. El ayuntamiento decidió limpiar el vertedero local con motivo del Memorial Day, una festividad nacional. El vertedero se encontraba en un antiguo pozo minero abandonado, y la forma más sencilla de deshacerse de la basura acumulada era quemarla. Los bomberos llegaron, prendieron fuego a los residuos y se marcharon, como habían hecho en numerosas ocasiones en años anteriores. El procedimiento era tan habitual que nadie se planteó las posibles consecuencias. Pero esta vez todo salió mal. El fuego encontró una grieta inadvertida en la roca, se adentró profundamente bajo tierra y se propagó a las riquísimas vetas de carbón que se extendían bajo toda la superficie de la ciudad. Cero. Así comenzó un incendio subterráneo que resultó imposible de detener. Ni entonces, ni ahora, ni, según los cálculos de los geólogos, en un futuro previsible. Al principio, los habitantes no eran conscientes de la magnitud del desastre que se avecinaba. De la tierra se elevaban aquí y allá finos hilos de humo, pero todos lo achacaban a la combustión residual de la basura y estaban convencidos de que todo se apagaría solo en un par de semanas. No se apagó. Con cada mes que pasaba, la situación se volvía más siniestra. El asfalto de las carreteras empezó a calentarse hasta el punto de que resultaba doloroso tocarlo con la palma de la mano. En invierno, la nieve se derretía antes de llegar al suelo. Sobre ciertos tramos de las calles flotaba un aire caliente y tembloroso como sobre una sartén al rojo vivo. En los sótanos de las casas, la temperatura subía hasta los 80 grados, fundiendo el cableado eléctrico y convirtiendo las plantas inferiores en saunas. Pero lo más aterrador no era el calor, sino lo que no se puede ver con los ojos. El monóxido de carbono, invisible, inodoro y absolutamente despiadado, comenzó a filtrarse desde las entrañas de la tierra directamente en las viviendas. La gente se quejaba de náuseas constantes, mareos y desmayos. Los niños perdían el conocimiento mientras jugaban en el patio, pero incluso después de esto, muchos se negaban a creer que su ciudad estaba condenada. Hizo falta un incidente tan aterrador que después de él no quedaron dudas para nadie. En 1981, un chico de 12 años llamado Todd Domboski jugaba en el jardín de su propia casa, cuando la tierra se abrió de repente bajo sus pies. Sin aviso, sin el menor sonido, el suelo simplemente se hundió y el niño cayó hacia abajo, hacia un agujero humeante y abrasador. Tuvo una suerte increíble. Logró agarrarse a la raíz de un árbol que sobresalía de la pared del socavón y quedó suspendido sobre el abismo hasta que su primo acudió corriendo y lo sacó a la superficie. La profundidad de aquel cráter alcanzaba los 45 metros, la altura de un edificio de 15 plantas. Y la temperatura en su interior era tal que la supervivencia se habría contado en minutos. Este incidente fue el punto de no retorno. El Congreso de los Estados Unidos asignó $42 millones para la evacuación total de Centralia. El Estado compraba las casas a los vecinos a precio de mercado y, acto seguido, las demolía con bulldózeres para que nadie tuviera la tentación de volver. Calle tras calle, manzana tras manzana, la ciudad fue borrada metódicamente de la faz de la tierra, #!meta, comillas, pause, comillas, 2 puntos, comillas, sex, comillas, 2 puntos, 0, 3 transformada en una cuadrícula vacía de carreteras cubiertas de maleza, #!meta, comillas, pause, comillas, 2 puntos, comillas, sex, comillas, 2 puntos, 0, 4.
Hoy, Centralia es un lugar difícil de creer incluso estando de pie en medio de él. Apenas quedan casas, pero las aceras siguen ahí, intactas, cuidadas, conduciendo de un terreno vacío a otro. Escaleras de ladrillo ascienden hacia puertas de entrada que ya no existen y se interrumpen en el vacío. El código postal de la ciudad ha sido eliminado de todas las bases de datos gubernamentales. #Meta, pause, sex, 0.2. Como si alguien hubiera decidido borrar hasta el recuerdo de que aquí vivieron personas alguna vez. #Meta, sex, 0.5. Pero el lugar más impresionante y escalofriante de Centralia es el tramo abandonado de la carretera número 61, popularmente conocida como la carretera de los grafitis. El asfalto aquí se ha levantado en olas monstruosas, se ha agrietado y abierto en profundas costuras irregulares, como la piel de una criatura enorme que intentara liberarse de las profundidades de la tierra. Y de esas grietas, las 24 horas del día, sin interrupción, tanto en verano como en invierno, sale un humo espeso, acre y sulfuroso. El suelo aquí quema al tacto. Si uno se queda demasiado tiempo parado en el mismo sitio, las suelas de los zapatos empiezan a reblandecerse y deformarse por el calor. El aire huele a azufre y a hollín. La sensación es que la fina costra de tierra es lo único que nos separa de un infierno desatado allá abajo. Según las estimaciones de los geólogos, las reservas de carbón en las vetas bajo la antigua ciudad son suficientes para que el incendio subterráneo continúe durante al menos 250 años más. El fuego avanza lenta pero imparablemente bajo tierra, devorando nuevos sectores, ampliando la zona afectada centímetro a centímetro. Centralia es el apocalipsis más lento y al mismo tiempo más inevitable del planeta. Un lugar donde un solo acto irreflexivo desencadenó una reacción en cadena que ni el dinero, ni la tecnología, ni el tiempo pueden detener. Centralia aterra porque su catástrofe es obra del hombre y se extiende a lo largo de siglos. Pero hemos llegado al final de nuestra lista, y la última ciudad desconoce la palabra gradualmente. Su historia no es una lenta combustión, sino un golpe instantáneo de tal potencia que una capital entera quedó sepultada en cuestión de minutos. La corriente abrasadora cubrió la ciudad con tal rapidez que en una escuela, en la pizarra, quedó un deber sin terminar, y en las oficinas, sobre las mesas, todavía reposan disquetes cubiertos por una gruesa capa de ceniza gris. Esto no es la antigua Pompeya. Esto ocurrió en 1997, y el volcán que lo hizo sigue activo. Imaginen una diminuta isla caribeña perdida en las cálidas aguas entre Puerto Rico y Venezuela. Un mar turquesa, arena de un blanco inmaculado, palmeras inclinadas sobre el paseo marítimo y una pequeña y acogedora capital llamada Plymouth, donde todos se conocen, donde por las tardes el reggae sale de los bares y en el mercado se vende pescado fresco y frutas tropicales. Esa isla se llamaba Montserrat y era una auténtica joya del Caribe. Tanto que estrellas mundiales, Sting, Elton John, los miembros del grupo The Police, venían aquí a grabar sus álbumes en un estudio local situado a la sombra del volcán. El volcán. Es precisamente de él de quien conviene hablar con más detalle. El monte Soufriere Hills se alzaba sobre Plymouth como un gigante silencioso, cubierto de densa vegetación tropical. Llevaba callado 400 años, 4 siglos de calma absoluta, durante los cuales se sucedieron unas 16 generaciones, y ninguna de ellas vio en la montaña otra cosa que una silueta pintoresca al atardecer. La gente se había acostumbrado tanto a su silencio que percibía el volcán como un simple elemento decorativo del paisaje, no más peligroso que las nubes sobre su cumbre. En julio de 1995, la montaña despertó. Al principio parecía casi inofensivo. De la cumbre empezó a elevarse ceniza que se depositaba lentamente sobre los tejados y los capós de los coches, como una nevada gris en pleno verano tropical. Luego vinieron emisiones más intensas. Las autoridades ordenaron la evacuación de la parte sur de la isla, pero muchos habitantes acogieron la medida con escepticismo. Sex 0.3. 400 años de silencio habían convencido a la gente de que la montaña simplemente tosería un poco y volvería a dormirse. La montaña no se durmió. Durante 2 años acumuló fuerza, expulsando cada vez más ceniza y gas, aumentando la presión en su interior, como una caldera gigantesca bajo la cual alguien, lenta pero inexorablemente, avivaba el fuego. Y entonces, en 1997, ocurrió aquello de lo que en esta isla todavía se callan cuando sale la conversación. La corriente piroclástica.
No es lava, que se desplaza lentamente y de la que se puede huir a pie. Es una avalancha incandescente de gas sobrecalentado, cenizas y fragmentos de roca que desciende por la ladera a 100 km por hora. La temperatura en el interior de esta corriente alcanza los 400 grados. Todo lo que toca deja de existir tal como era de forma instantánea. La madera se inflama sin tiempo a humear. El metal se deforma. El cristal se resquebraja por el choque térmico. Y esa corriente se abatió sobre Plymouth. La ciudad no fue destruida en el sentido habitual de la palabra. No se convirtió en ruinas como tras un bombardeo o un terremoto. Plymouth fue literalmente sepultada, cubierta, enterrada, engullida. La capa de ceniza volcánica y barro candente alcanza en algunos puntos los 12 metros. SEX 0.3. 12 metros es la altura de un edificio de 4 plantas. Esto significa que uno puede estar de pie sobre la superficie de lo que hoy parece un paisaje lunar sin vida, gris y plano, hasta el horizonte, sin siquiera sospechar que justo bajo sus pies se encuentran los tejados de los edificios. Para asomarse a una ventana del segundo piso, basta con agacharse, porque la planta baja, la acera frente a ella y toda la calle están ocultas bajo una gruesa capa de sudario gris. Los pocos investigadores que han logrado penetrar en los edificios parcialmente conservados describen todos lo mismo. La sensación de que el tiempo en esta ciudad se detuvo exactamente aquel día del 97, y desde entonces no se ha movido ni un solo segundo. En las oficinas, sobre las mesas, hay pilas de documentos y disquetes de ordenador cubiertos por una gruesa capa afelpada de polvo gris. En las tiendas, en los estantes, se yerguen botellas de refresco y filas de latas de conserva cuyas etiquetas se han decolorado hasta resultar ilegibles. En una de las iglesias de la ciudad, que la corriente milagrosamente esquivó, sobre los bancos de madera aún reposan libros de oraciones abiertos, y las páginas en las que están abiertos son exactamente las que los feligreses leían por última vez. En una escuela, en la pizarra, hay escrito con tiza un deber que el profesor puso a sus alumnos y que ninguno de ellos realizará jamás. Hoy, Plymouth se encuentra en una zona de exclusión total. El acceso solo está permitido con salvoconductos especiales y únicamente bajo escolta policial. #meta. Pause. SEX 0.2. Porque el volcán Soufriere Hills sigue activo. Puede lanzar una nueva corriente en cualquier momento, dentro de un año, de una semana, de una hora. Nadie lo sabe. Los sensores sismológicos vigilan la montaña las 24 horas del día, pero predecir su comportamiento con absoluta precisión está más allá de las capacidades de cualquier instrumento del planeta. La isla de Montserrat perdió 2/3 de su población. La gente se marchaba abandonando todo lo que no cabía en una maleta. Álbumes de fotos, libros queridos, muebles acumulados durante generaciones. Toda una capital de un estado, con edificios gubernamentales, bancos, puerto y aeropuerto, simplemente desapareció bajo un manto gris, y en su lugar ahora reina un paisaje desolado, más parecido a la superficie de otro planeta que al antiguo paraíso caribeño. 0.7. Plymouth es, quizá, el recordatorio más elocuente y despiadado de quién es realmente dueño de este planeta. Podemos levantar rascacielos, lanzar satélites, diseñar ciudades para 1 millón de habitantes y construir castillos por cientos de miles de dólares. Pero cuando la tierra bajo nuestros pies decide recordarnos su existencia, todos nuestros logros se convierten en polvo en un breve instante. La piedra que lleva 1000 años en pie se desliza al precipicio. El fuego encendido por descuido arde durante siglos. Y un volcán que guardó silencio 400 años. #meta 0,2. Sepulta una ciudad entera más rápido de lo que tardarán en terminar de ver este vídeo. #meta 0,8. Hemos recorrido el camino desde cientos de castillos idénticos en un valle turco, donde el silencio oprime los oídos, pasando por una metrópoli reluciente sin un solo habitante, por una fortaleza medieval traicionada por su propia roca, por una ciudad donde la tierra arde desde hace 60 años, y nos hemos detenido aquí, en una isla donde la capital de un estado yace bajo 12 metros de ceniza. 5 historias completamente distintas, pero una sola conclusión. Todo lo que construimos es temporal, y lo único que podemos hacer es valorar lo que tenemos, mientras la tierra bajo nuestros pies se comporta con calma. Escriban en los comentarios en cuál de estos 5 lugares se atreverían a pasar la noche si les ofrecieran $1 millón por hacerlo.
Si les ha gustado este vídeo, apóyenlo con un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos viajes por los lugares más extraordinarios del planeta. Cuídense mucho y hasta muy pronto.